Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este domingo 25 del tiempo ordinario. Seguimos escuchando el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Si tuviera que ponerle un título a mi reflexión de este domingo 25 del tiempo ordinario, con este Evangelio que escuchamos, el título sería este: caminar. Siempre caminar, pero con Él, con Jesús. Vuelvo sobre el versículo 37 del Evangelio. Jesús le decía a los discípulos en la casa, en Cafarnaúm: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, ha traído un chico y lo ha abrazado, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Notemos la doble identificación. Imaginemos, Jesús toma a un niño. Acaba de escuchar que los discípulos en el camino han estado discutiendo quién era el que tenía más poder, quién era el primero. Toma al niño y dice: miren, recibir a este niño es recibirme a mí. Yo soy como los niños. Jesús nos enseña en el Evangelio: para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como los chicos, pero Él se ve reflejado en los niños. Pero da una vuelta de tuerca más, la segunda identificación. El que me ha enviado, el Padre, es como los niños. Quien recibe a este niño, me recibe a mí y recibe al Padre que me ha enviado. El Evangelio de este domingo es un evangelio de contrastes. Por un lado, lo vemos a Jesús, ya ha anunciado que Él camina hacia Jerusalén, hacia un destino de pasión, de muerte, y usa una palabra extraña en oídos de los discípulos: la resurrección. Y camina hacia Jerusalén con toda decisión. Va a entregar la vida. El contraste es la actitud de los discípulos. Primero porque no lo entienden, no terminan de entenderlo. Lo quieren, ya lo dijimos el domingo pasado de Simón Pedro y lo podemos decir de cada uno de ellos. Son de fierro. Jesús los ama y ellos lo quieren a Jesús, con pata y todo, pero no lo entienden. E incluso experimentan una resistencia interior cuando lo escuchan hablar de que camina hacia Jerusalén, hacia la humillación, la muerte. Tanto no lo entiende, tanto resisten interiormente el modo como Jesús lleva adelante su misión, que se dan el lujo de entretenerse en disputar entre ellos quién es el más grande. Jesús, que los conoce y los quiere, lo repito, por eso los conoce bien, quiere que saquen a la luz eso que llevan dentro. Jesús no se escandaliza de la bajeza, la mezquindad, la pobreza y la torpeza de nuestros pensamientos. Porque lo más grave no es que los discípulos no comprendan a Jesús, les cueste comprender lo que significa el discipulado, lo que significa el mismo Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué tiene ante el horizonte de su vida la cruz? Lo dijimos el domingo pasado de Simón Pedro. Confesó que Jesús era el Mesías, pero a renglón seguido no quiso saber nada.
con un mesianismo hecho de humillación, de cruz. Tendrá que aprender a ser discípulo. Por eso Jesús le dirá aquella palabra fuerte que a nosotros nos impacta: ve detrás de mí, Satanás. Los discípulos, aquellos y nosotros, tenemos que andar ese camino. No es lo más grave que no comprendamos a Jesús, es incluso lo normal, lo que hay que dar por sentado. Por eso, conversión es una de las primeras palabras de Jesús para anunciar el Evangelio. Nuestro camino de discipulado es inseparablemente un camino de conversión para comprender a este Dios que ama lo pequeño, a su Hijo, su Mesías, que se ha hecho pequeño como los niños y así se pondrá en las manos del Padre, sobre todo en la hora suprema, dramática de la pasión. Pero así es el mismo Dios, que ama estar entre los más pobres, entre los pequeños, que ama los instrumentos pobres con que se construye eficazmente la vida. Quien lo comprendió desde el principio es Nuestra Señora, es María. Esta semana que comienza vamos a tener la gran fiesta tan querida por nuestro pueblo en tantas comunidades de nuestra diócesis, la Virgen bajo la advocación de la Merced o de las Mercedes, la Virgen de la Libertad, la Virgen que siempre está del lado de los más pequeños para alentar en ellos la libertad que Cristo su Hijo nos ha traído. A ella le podemos pedir que nos ayude a comprender el Evangelio, que no tengamos miedo de identificar en nuestro corazón esas resistencias interiores a la propuesta de Jesús, que es entregar la vida en el silencio, la humildad y tal vez cuando llegue la hora también a través de la cruz. Te invito, como todos los domingos, a rezar. Podemos rezar este domingo así. Padre, que amas a los pobres y pequeños, que el Espíritu de tu Hijo abra nuestros corazones para recibir tu reino con la misma disponibilidad y confianza de los niños. Amén. Así sea. Que esta palabra buena ilumine tu vida, tu corazón. Bendecido domingo, bendecida semana.